El futuro de las ciudades, una reflexión a tiempo, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estaba platicando con Adriana Olivares. Te preguntaba, Adriana, del tema de los servicios públicos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para tomar decisiones globales y no individuales con un problema que es común? El tema de la basura, por ejemplo, por citar un ejemplo. El tema de la basura se tiene... es de lo que vamos a debatir primero, ¿no? No hay soluciones, cada caso y cada problema necesita un análisis particular. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la basura no se puede gestionar solo desde dónde tiramos la basura o cómo la reciclamos, sino la gente cómo genera basura. Aquí estamos hablando de involucrar a la gente en el proceso de gestión de residuos. Y ahí estamos hablando de educación ambiental. Es decir, no podemos ver el problema nada más desde el punto de vista de los especialistas, ¿no? Que lo solucionen los urbanistas, que lo solucionen los políticos. Bueno, tiene que participar la gente. Y aquí tiene que participar involucrándose y conociendo los problemas, ¿no? Porque muchas veces la gente tira la basura y lo que quiere es que su basura esté fuera de su casa, pero no piensa a dónde va a parar esa basura. O, por ejemplo, hay basura que es muy contaminante, por ejemplo, las baterías, las pilas. Claro. Entonces, el tema de la educación en el hogar, ambiental, la concientización social y la participación social es un tema central, es un tema de gobernanza que es necesario para la gestión de todos los servicios. El agua, la basura, los desechos en el drenaje, etcétera, ¿no? Claro, y aquí vamos a un tema importante, Daniel, la participación de la gente, porque hacer la ciudad no solamente le corresponde al gobierno, también obviamente a los habitantes de esta. Claro, mira, la realidad es que estamos frente a un reto muy serio cuando pensamos que el futuro de la humanidad será eminentemente urbano. Y eso significa no solamente que va a haber más gente en ciudades, significa que la gente va a transformar sus comportamientos. Y cuando hablamos del urbano, no solamente estamos hablando de los seres que viven en una ciudad, porque hoy cualquier joven en una población menor se comporta a través de los medios y las tecnologías y las formas de vida de ser urbano, y se comportan como seres urbanos. Entonces, lo urbano no solamente es la ciudad, y eso significa que mucha gente dentro de la ciudad y fuera de la ciudad debe participar de ese futuro urbano de la humanidad, y se convierte en un problema de gobernanza, en un problema político, que hasta ahora no es contemplado de manera integral. Y se cree que la ciudad se puede gobernar planeándola y no generando políticas claras de participación ciudadana. No es un problema solamente de diseño de la ciudad, es un problema de cultura democrática, que es el segundo tema en nuestro ciclo de conferencias. Claro. Y el tercero es de tecnologías en la ciudad. A ver, déjame detenerme en el segundo que acabas de mencionar. En la Ciudad de México surgieron organizaciones para pedir un lote porque no tenían vivienda. Surgieron otras organizaciones, incluso de gente obesa, que se reunía para bajar de peso. Tuvieron que resolver ellos su problema porque no encontraban en el director de la orquesta una orientación, ¿no? El gobierno como tal no tiene credibilidad. Yo le decía, desde las estructuras legales, tanto el artículo 115 como la participación de los congresos, como la participación de los cuerpos de gobierno, está siendo rebasada por la realidad. Y lo que sucede entonces es que se intenta solucionar los problemas a partir de establecer políticas perpendiculares y no políticas horizontales que puedan permear las decisiones políticas. Claro. Y eso cada día se puede agravar más, porque el problema de la complejidad de las ciudades no solamente es de cómo vivir en sociedad, sino cómo vivir adecuadamente en una ciudad, con cierta dignidad, que es lo que significa vivir en la ciudad, porque es una exigencia de quienes en la ciudad participan del crecimiento, porque la ciudad es un espacio total, es un espacio público toda, que tiene espacios privados donde vivimos nosotros. ¿Dirías tú que no sabemos usar racionalmente nuestra ciudad? Exactamente, no sabemos usarla porque a partir del proceso histórico de modelación de la ciudad, hemos aprendido a vivir separados. Voy a dar un ejemplo. Cuando se habla de los cotos privados, ¿qué es un coto privado? Y la gente se preocupa y dicen, ¿qué es la anticiudad? No, es el nuevo modelo de ciudad que ha provocado un proceso contemporáneo de ciudad que no fue previsto porque se fueron acumulando problemas dentro de la ciudad que generaron violencia y separación y exclusión e inequidad.
Claro. Entonces, el peligro de vivir en un coto privado no es solamente la anticiudad. Es que, como decía Adrián en ese momento, se vive entre iguales. Y eso es lo contrario a la heterogeneidad de la ciudad. Así es, y la riqueza incluso. Y es una forma, quizás, quiero decirlo grave, a lo mejor no es exactamente la palabra, un poco de racismo social. El vivir entre iguales y separar a los demás dentro del ámbito urbano. Claro, eso es más peligroso. Claro, es una especie de isla. Antonio Gómez Reina, hace un momento nos decía Daniel cómo antes la gente vivía en el campo y después se fue a la ciudad y los que se quedaron en el campo eran como bárbaros, ¿no? Definitivamente. Pero hoy, en la actualidad, es al revés. Quien tiene una casa en el campo resulta que es una persona que está bien socialmente, ¿no? Bueno, aquí tiene mucho que ver. La mayoría de las personas sabemos que llegan a las ciudades por las tecnologías que existían, por el desarrollo que existía. Las oportunidades. Sí, las oportunidades, los alimentos, los mercados, todos los hospitales. Entonces una gente en el campo pues no tenía otra opción que tener limitados algunos elementos y no tenía todos. Entonces llegan a la ciudad y todavía lo estamos viendo. Viene mucha gente de Michoacán, de Zacatecas o del interior del estado, de la ciudad de Guadalajara, porque es la que le ofrece las oportunidades. Y esas oportunidades las vemos en las esquinas, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que se genera una gran violencia interna. ¿Por qué? Porque se llama pues el canibalismo selvático urbano, le podríamos llamar. Hemos visto ya en la prensa pues que aparecieron 3 muertos, 4 muertos, 5 muertos. Ya todo el mundo es tan tranquilo y tan calmado en algunos elementos de estos. Que ejecutaron a uno, pues antes no, antes era toda una situación. Tú lo manejabas en los 70s cuando aparece el ciudadano 1 millón. Hasta premio le dieron a la persona que cuando fue 1 millón estábamos felices porque íbamos a ser una metrópoli. Hay municipios que quieren ser metrópoli, pero no saben hasta dónde van a llegar. ¿Por qué? Porque hay un error de base, hay un error de principio. Desde que se hizo el concepto de ciudad, cómo lo manejamos y cómo lo fuimos destruyendo cada uno de los elementos. Si hablamos de transporte, sabemos que el mismo transporte nos está matando ahora a través de la contaminación ambiental. Sabemos que el agua que está llegando no va a ser suficiente. Sabemos que llega el momento en que el alimento ya es transgénico. Entonces, todo esto que está sucediendo, la gente trata de irse al campo y hacer sus cosas orgánicas y tener una atmósfera limpia, etcétera. O sea, el punto crítico es cuando una ciudad realmente es un elemento sustentable de bienestar y cuando se convierte contra el ciudadano. A la luz de lo que conocemos de las ciudades en México, Antonio Gómez Reina, ¿cuál podría ser una ciudad, a raíz de lo que conocemos, digamos un término más o menos sano? Los estados que tienen ciudades medias, como el caso de Guanajuato, que tiene ciudades medias con actividades preponderantes por regiones, ¿podría ser? Puede ser, aunque te voy a hacer un comentario, mira. Vamos a poner el ejemplo de Guanajuato. Guanajuato aparece como una ciudad minera. No había automóviles, no había una serie de elementos. Claro. Cambia el concepto y resulta que donde iban las carretas, pues ahora hay que meter vehículos. Claro. Entonces, ese momento donde también el gobierno federal determina que irnos por el sueño americano y tener a cada quien un vehículo, en vez de seguir por el transporte masivo de los trenes y demás. Entonces, esos elementos que fueron tomados por decisiones políticas un poco difíciles, llegaron a generarnos un problema mayor y ahorita lo estamos pagando. Claro. Tengo que hacer una pausa, es la última y regresamos a la parte final del programa. Lamentablemente el tema es muy amplio y el tiempo muy corto.